La enseñanza del día de hoy lleva por nombre, hágase la voluntad del Señor. Y este nombre nace de la misma palabra que hoy vamos a estudiar. Nace de una frase que dijo, no solo el Señor Jesús en una oración que vamos a estudiar, sino también la misma iglesia primitiva, cuando el Señor les pidió hacer algo muy difícil y muy doloroso. Ante esa circunstancia que el Señor les pidió hacer, ellos dijeron y repitieron una y otra vez, hágase la voluntad del Señor. Y es una frase que nosotros debemos aprendernos, repetirnos y sobre todo encarnarla en nuestro corazón. Tan así que todos los días, frente a cualquier circunstancia, decisión o proyecto, podremos decir siempre, hágase la voluntad del Señor. Vaya conmigo entonces, por favor, al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10. ¿Listo? Ay. Versículo 10. Nos estamos ubicando en una oración muy famosísima que nos enseñó el Señor Jesús. De hecho, no es en sí una oración que nosotros debamos repetir literalmente, sino es una más bien guía y estructura de oración. La oración del Padre Nuestro trata 6 temas. 6 temas que nosotros dentro de nuestros devocionales diarios debemos tocar. Estamos hablando del reconocimiento de Dios como Padre, el perdón de nuestros pecados, la voluntad del Señor, el reino de Dios en nuestra vida, la lucha contra el mal y también la provisión diaria. Esos son los 6 temas de los cuales habla el Padre Nuestro y son los 6 temas que nosotros en una oración integral y completa frente al Señor podremos presentarle a Él. Ahora, yo quiero hacer énfasis hoy, por el tema particular de hoy, en una de esos temas, en una de esas frases. Venga tu reino, enseña a Jesús a orar, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Jesús le está pidiendo al Padre, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. ¿Qué significa hacer la voluntad del Señor? Es la pregunta que debemos hacernos después de leer esa instrucción. ¿Qué significa hacer la voluntad del Señor? Y ahora, entendiendo qué significa, si es que lo logramos identificar, ¿cómo hacer entonces esa voluntad? La voluntad del Señor es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. El cristianismo, de hecho, se diferencia de otras religiones alrededor del mundo por la revelación de la voluntad e identidad de Dios. Dios para los cristianos, y ese es el fuerte de nuestra fe y de nuestra creencia, Dios para los cristianos se ha revelado. Él ha dicho, yo soy, empezando que por ahí es un nombre, ¿verdad? Yo soy amor. ¿Qué más ha dicho? Yo soy la paz. Yo soy bondad. Yo soy fe. Y muchas otras cosas más que Él es. Ahora, a partir de lo que Él es, nos dice a nosotros en respuesta, por lo que yo soy, ahora usted debe. Debe ser y debe hacer. Esa es la revelación de Dios a nuestra vida. Lo que Él está esperando que nosotros seamos o hagamos. Y es en esa revelación la que nosotros encontramos esa profunda identidad con Dios, intimidad con Dios, esa comprensión de lo que Dios espera de nosotros, de cuál va a ser nuestro camino hacia la vida eterna. En la medida que cumplamos con su voluntad, satisfacemos esa voluntad, en esa medida es que yo poco a poco llego a la plenitud de Cristo, a lo que Dios ya fijó para mí como hijo de Él. Dios espera que yo me convierta en algo mucho mejor de lo que actualmente soy, pero para llegar ahí tengo que hacer la voluntad del Señor. Si no hago la voluntad del Señor, tenemos un problema serio. Porque
si no hacemos la voluntad del Señor, estamos aduciendo, estamos representando que rechazamos los planes de Él para nuestra vida, que rechazamos esas líneas que Él ha trazado para nuestra vida, que estamos rechazando el futuro que Él ya bendijo para nosotros. ¿Entendemos eso? Es fuerte, ¿verdad? Reconocer eso. Que no hacer la voluntad del Señor implica rechazar lo que Él tiene para uno. Y rechazar a Dios es una cuestión muy seria, muy, pero muy seria. Porque si rechazamos cualquier parte de la voluntad de Dios para nuestra vida, en pocas palabras y con pocos actos estamos diciendo que nosotros estamos rechazando cualquier cosa que pueda prevenir de Dios, incluida la salvación. De hecho, la salvación es la que nos lleva a comprender que Dios tiene planes para nosotros, pero que para llegar a esos planes hay que hacer poco a poco la voluntad de Él hasta llegar a la plenitud de Cristo. Entonces, teniendo claro lo importante que es la voluntad de Dios, eso que Dios espera que nosotros seamos y hagamos, retoma fuerza esa pregunta: ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Porque si yo quiero agradarle, si yo quiero hacer realidad ese plan que Dios tiene para mí, si yo quiero llegar a la plenitud de Cristo, entonces ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer para llegar a esa voluntad, para cumplir y satisfacer esa voluntad de Dios? Y es ahí donde viene el capítulo 21 del libro de Hechos, desde el versículo 8 al 14. Cuando Lucas, el evangelista, nos viene a contar una historia, y en medio de la historia, en realidad al puro final, se menciona esta frase. Y esta frase y la historia nos hacen comprender cómo podemos hacer realidad, cumplir, satisfacer la voluntad del Señor en nuestra vida. Así que leemos capítulo 21 del libro de Hechos, versículo 8 en adelante. Amén. Al otro día, ok, pues nos ponemos en contexto. ¿Recordamos dónde estamos? Estamos en la última fase del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Tercer y último viaje misionero. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pablo se despidió del liderazgo de la iglesia de Éfeso, dándole las advertencias sobre las falsas doctrinas que proféticamente el apóstol Pablo ya veía que iban a nacer en el seno de esa misma iglesia. Ya el apóstol Pablo les da las advertencias, se despide de la iglesia y empieza a viajar de regreso a la ciudad donde él se crió, Jerusalén. Él empieza a retornar a casa. Y en el capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, Lucas nos explica el recorrido, es un dato histórico nada más, el recorrido que hace el apóstol Pablo desde Éfeso hasta llegar a Cesarea, o la gran provincia de Judea, donde eventualmente ya está cerca de llegar a Jerusalén. De hecho, la próxima semana vamos a ver qué es lo que pasa en Jerusalén. Entonces, antes de llegar a Jerusalén, Pablo llega con su equipo misionero, que recordemos que en el tercer viaje era mucho más grande, andaba acompañado de más o menos 8 jóvenes, incluido Timoteo y Lucas. Y se detiene un tiempo en Cesarea para ver a sus amigos. De hecho, va a la casa de uno de sus grandes amigos, que es Felipe el evangelista, que ya lo habíamos conocido como Felipe el apóstol, quien fundó la iglesia de Cesarea. Entonces él va a la iglesia de Felipe, él va a la casa de Felipe, visita su iglesia, ve cómo ha crecido Felipe en su ministerio de casi 25 años, desde que Dios lo envió a fundar la iglesia de Cesarea. Eso ya lo vimos hace muchas semanas atrás. Ahora, él viene y visita a Felipe. Versículo 8, entonces. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Entramos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Note eso, hijas doncellas que profetizaban.
Mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Ahorita vamos a hablar de él. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se lo ató a los pies y a las manos y dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Le rogamos nosotros, ojo, el relato en primera persona. ¿Quién se estaba incluyendo en el relato? ¿Quién le también rogó a Pablo? Lucas. Pero Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Yo que usted subrayo esa frase que dijo el apóstol Pablo. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no lo pudimos persuadir, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Yo creo que el Espíritu Santo indujo a Lucas a escribir este relato para enseñarnos a nosotros hoy, 2000 años después, cómo hacer la voluntad del Señor. Porque Dios lo que le estaba pidiendo a la iglesia en Cesarea, a los discípulos en Cesarea, a gente que vio crecer ministerialmente a Pablo, que le tenían gran estima a Pablo, que lo habían financiado durante 30 años de viajes misioneros. Ahora Dios les estaba pidiendo que se despidieran de él, que lo dejaran morir, que lo dejaran que fuera a Jerusalén y que en Jerusalén viviera una persecución. Eso era lo que Dios les estaba pidiendo a la iglesia. Suéltenlo, déjenlo morir. ¿Usted sabe lo que es que Dios le diga a usted, entrégueme a un familiar? Déjelo morir por el nombre de Cristo. Déjelo morir por la voluntad del Evangelio. Déjelo morir por la causa de la predicación del mensaje de Jesús. Claro, al Señor es muy fácil pedirle eso a uno porque Él ya lo hizo. Él entregó a su Hijo. Él entregó a su Hijo de tal modo que también nos va a pedir a nosotros que hagamos sacrificios familiares, sacrificios de gente que nosotros estimamos, amamos. Convivimos con ellos por causa del Evangelio. No es una petición ajena a Dios que nosotros le entreguemos a alguien que amamos. Ahora, Dios se lo está pidiendo a esta iglesia y esta iglesia tiene una respuesta muy humana, que nosotros entendemos, que nosotros comprendemos, porque nosotros también hemos estado ahí. Cuando entramos en conflicto con lo que nosotros queremos y con la voluntad de Dios. Este es el conflicto que hay de fondo en esta enseñanza de Hechos capítulo 21. Un conflicto entre nuestro deseo, entre el anhelo en nuestro corazón, entre lo que nosotros sentimos y la voluntad del Señor. Porque en ese momento, según esa enseñanza, la voluntad del Señor no estaba calzando con lo que quería la gente. Qué profundo, ¿verdad? Pensar que puede haber un conflicto entre lo que nosotros deseamos y queremos y lo que Dios quiere y desea para nosotros. Porque si hay un conflicto, hay que resolverlo, hay que solucionarlo. No se puede quedar así en el conflicto porque así. ¿Cómo hacemos para darle una solución a ese conflicto? ¿Cómo hacemos para que nuestra voluntad sea acorde a la voluntad del Señor y la voluntad del Señor llegue a ser también nuestra voluntad? Es decir, que la voluntad de Dios y la mía entren en la misma página. ¿Cómo hacemos? Vayamos a la palabra y veamos los principios que podemos sacar de esa enseñanza en Hechos capítulo 21. Número 1, hacer la voluntad del Señor requiere de la voz del Espíritu Santo. Y esto es fundamental. Hagámonos la pregunta, ¿cómo conozco la voluntad del Señor si el Señor no me explica cuál es su voluntad? Este primer principio es un poco obvio, ¿no? Primero, para saber cuál es la voluntad del Señor, el Señor me tiene que comunicar
cuál es esa voluntad. Yo no puedo inventar cuál es la voluntad del Señor para mí. Porque yo lo que voy a decir es de lo que yo quiero. Señor, ¿cuál es tu voluntad para esta noche? Cenar rice and beans. ¿Es esa la voluntad del Señor para mí en esta noche? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Que me compre un yate. ¿Tengo la plata para comprarme el yate? Ni siquiera tengo eso. Tengo el puerto para ir a embarcarlo. Si yo invento la voluntad del Señor, puedo inventar cualquier tontera. Para conocer la voluntad del Señor, necesito que Él me comunique cuál es esa voluntad. Así que el primer punto, el primer consejo que nos da la palabra del Señor es: busquemos cuál es su voluntad, y para eso ocupamos la voz del Espíritu Santo. En el caso particular de Pablo, Dios le envió a un profeta, y ahí es donde entra el famoso profeta Ágabo. Ágabo ya lo habíamos conocido en Hechos capítulo 11. Ágabo era uno de los pastores, uno de los líderes de la iglesia en Judea. Y él viajaba a las iglesias comunales, a las iglesias locales, dando la palabra del Señor. Cuando llega Pablo a Cesarea, a la casa de Felipe el evangelista, Dios viene a confirmar algo que en realidad Pablo ya sabía. ¿Por qué Pablo ya sabía? Recordemos lo que vimos la semana pasada. Ya el Señor le había dicho que en Jerusalén le esperaba persecución. Le había dicho a él, directamente el Espíritu Santo, a Pablo en su corazón: te espera persecución. ¿Ok? Luego viene a la casa de Felipe el evangelista y se queda ahí por unos días. ¿No le llamó la atención de que Lucas mencionó que habían unas profetisas en la casa de Felipe? Las hijas de Felipe. La mención de las hijas de Felipe no es tampoco, eso ya lo habíamos visto hace unas semanas atrás, ningún dato en Hechos es un dato al aire. Todo tiene un propósito. Lucas está contando una historia de casi 30 años y los detalles que él escoge tienen un propósito particular. ¿Cuál es el propósito de mencionar a las profetisas? De que probablemente las profetisas también le dijeron a Pablo: Pablo, te espera persecución en Jerusalén. Entonces ya tenemos primero la comunicación del Espíritu Santo a Pablo directa: te espera persecución en su corazón, una comunicación en su relación personal. Luego el Señor viene y confirma a través, en una confirmación privada, en un grupo cerrado. ¿Ok? En un grupo cerrado de personas, Dios le confirma esa palabra a Pablo. Vienen las profetisas frente a Felipe, frente a Pablo, frente a Lucas y le dicen: probablemente te espera persecución en Jerusalén. Y entramos luego a la tercera fase, que es ya Ágabo, en un acto público frente a toda la iglesia, confirma lo que ya confirmó 2 veces el Señor. De hecho, este es el ciclo de la profecía. Y quiero que, si está tomando apuntes, apunte eso. Si usted quiere saber si una profecía es real, tenga en cuenta ese ciclo. Dios nunca da una palabra sin confirmarla varias veces. ¿Aló? Si Dios va a decir algo, si Dios va a aclarar algo, si Dios va a dar una profecía, la va a confirmar varias veces. De hecho, muchas veces es bueno probar al Señor. Bueno, Señor, si esta palabra es real, si esta palabra viene de usted, confírmemela. Confírmemela. Si es de usted, usted va a insistir que es suya. De hecho, la profecía mesiánica, la profecía acerca del nacimiento de Jesucristo, Dios la reiteró durante 3000 años. Cada 50 años Dios reiteraba la profecía. La primera profecía de Cristo está en Génesis capítulo 3. Cuando le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Y tú le herirás a la simiente de la mujer, refiriéndose a Jesús, en el calcañar, es decir, dándole la muerte. Pero Dios resucitó a Cristo.
Esa fue la primera profecía. Y cada cierto tiempo Dios confirmaba esa profecía. No se quedó con la primera. Dios reiteró una y otra vez la profecía. Y a Pablo también le reitera lo que él ya le había comunicado en su corazón. Primero se lo confirma en un acto privadito, cerrado, entre pocas personas, y luego se lo confirma frente a toda la iglesia. Una verdadera profecía y palabra del Señor siempre va a estar confirmada. Dios la va a confirmar. Entonces, probemos a Dios. Señor, esta palabra es de usted. Bueno, confírmemela. Y no les voy a dar casos que he escuchado a lo largo de mi vida acerca de pseudopalabras del Señor que el Señor nunca confirmó. Porque las hay. A veces hablamos, y generalizo, porque todos podemos caer en eso. Hablamos por la emoción y no necesariamente es el Señor. Pero si es el Señor va a confirmar esa palabra. Y así es como nos damos cuenta si es verdaderamente la voz del Espíritu Santo, si es verdaderamente la voluntad del Señor. Porque muy fácil es que yo en mi corazón o que alguien lleno de emoción me diga, ok, voy a usar un ejemplo muy clásico. Dios te llamó a las misiones. Y usted, amén, gloria a Dios, me alisto ya, empaco la maleta, me voy ya, denme los tiquetes de avión. No, suave un toque. Antes de hacer eso, pídale dirección al Señor, guía, pregunte acerca de su voz, de su voluntad. ¿Es verdaderamente esta palabra? ¿Usted verdaderamente me está llamando al campo misionero? Yo le puedo decir, sí, prepárese, aprenda este idioma, proyéctese a tal país, o me puede decir, no, ya usted nunca le he dicho que va a ser misionero. Le estoy pidiendo que sea maestro de chiquitos. ¿Me entienden? De hecho, hace unos años, durante el avivamiento de Azusa Street, este fue uno de los problemas. De gente que se llenó de emoción por ese impulso al ministerio, que se lanzaron a ciegas a países donde ni siquiera hablaban el idioma. Entonces fracasaron en esos proyectos por no haber preguntado la voluntad del Señor. Entonces, preguntemos cuál es la voluntad del Señor. Y si es la voluntad del Señor, Él nos las va a confirmar. A mí esto de la voluntad del Señor y la voz del Espíritu Santo, a mí me gusta usarlo con esta metáfora de la oscuridad. Habíamos hablado en una enseñanza incluso que vivimos en un mundo lleno de oscuridad. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Que vivimos en un mundo lleno de oscuridad y que nosotros andamos a ciegas en un mundo tan oscuro, tan cruel, tan inhumano como en el que vivimos. Ante un mundo lleno de caos, de incertidumbre, de problemas, de cosas que nosotros no podemos controlar, nosotros como humanos limitados andamos a ciegas. El caso típico, 2020. Hicimos planes, hicimos proyectos, tuvimos deseos, alguna gente hasta compró cosas proyectándose a futuro. Se vino la pandemia, todo se fue al caño. Ahora, eso es un ejemplo de la oscuridad del mundo. Vea el nivel de ceguera que tenemos, que no podemos proyectarnos sin equivocarnos. No sabemos qué nos depara el resto del 2021, ni siquiera si vamos a estar vivos para el 2022. Vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en incertidumbre. Pero la voz del Espíritu Santo es claridad y luz. De hecho, el Salmo 119, 105, ¿se acuerda lo que dice? A ver si lo sabe de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que está diciendo ese salmo? Que la voz del Espíritu Santo puede hacer de que yo sepa por dónde va el caminito, a pesar de estar en oscuridad. Imagínese lo que es ir en un trillo, en el puro filo de la noche, en lo más oscuro, y usted no sabe por dónde va el trillo. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a perder. Se nos va a ir ese trillo.
o nos pueden aparecer obstáculos, víboras en medio del camino. De hecho, me acuerdo una vez que pasé el Surquí de noche. Y en ese tiempo estaban los arreglos de los chinos en lo más y mejor, entonces no habían gatos. Hermanos, de un pronto a otro, a mí se me perdió la calle. Ya yo no sabía por dónde iba. No sabía si yo estaba en la calle o ya estaba en el borde del barranco. Porque no había luz, ahí no hay postes, no estaban los gaticos. Yo solo me estaba guiando con la lucecita que proyecta el carro. Así es la vida con nosotros. No hay focos, no hay gaticos, no hay luz. Y nosotros andamos conduciendo un carro en esa calle de la vida. Pero de pronto aparece Jesús, quien es la luz del mundo, y me alumbra el camino. Esa es la voz del Espíritu Santo. Es esa voz que me dice, hey, el camino va por aquí. Redireccione, ubíquese. Ubíquese, esta es mi voluntad. Este es el camino que usted debe tomar. Esto es lo que tiene que hacer. Y qué maravilloso es que ante tanta incertidumbre el Señor me diga qué hacer. ¿A usted no le ha pasado eso? Que el Señor le dice a uno, Andrés, lo que quiero de usted es esto y esto y esto. Apunte, coma, punto y seguido, y que me dé las indicaciones paso a paso. Eso es maravilloso. Porque ya simplemente cuando tengo las indicaciones, cuando me dicen tienes que girar a los 100 metros hacia el norte, ya yo me entrego a esa indicación, me entrego a Él. Él es el que me está guiando y probablemente ni siquiera me esté guiando, Él es el que está conduciendo. Pero ocupo que Él me diga, esto es lo que vamos a hacer. Es hacia allá es donde vamos. Por eso el autor de Hebreos decía, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Qué era lo que nos estaba diciendo? Hey, ubique los ojos hacia la meta. Ubique los ojos hacia la meta, porque hay tanta oscuridad en el mundo que nos podemos distraer y desubicar muy rápidamente. Pero si yo tengo puesta mi mirada en la luz, en la voluntad del Señor, en la voz del Espíritu Santo, entonces me va a hacer rápido ubicar la meta y guiarme hacia ella. Ese primer principio que nos enseña este relato en Hechos 21 nos dice eso, dejémonos guiar. Dejémonos que la voz del Espíritu Santo nos dé las indicaciones concretas, y si son indicaciones de Él, Él las va a confirmar una y otra vez. La voz del Espíritu Santo es una voz clara y concisa. ¿Se acuerdan en Primera de Corintios? De acuerdo. Hasta luego. Dios los bendiga. Hasta luego. ¿Se acuerdan en Primera de Corintios, capítulo 14? Cuando el apóstol Pablo dice, Dios es un Dios de paz y no de confusión. Ninguna palabra o indicación del Señor me va a inducir a confusión. Al contrario, va a ser una palabra clara, va a ser una palabra concisa, va a ser una palabra directa. Diríjase hacia acá. De hecho, por ejemplo, si nos comparamos con la palabra y la guía del Señor, con el pueblo de Israel, Dios les hablaba a través de la nube, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la indicación? Si la nube se mueve, síganla. Así muy fácil. Así muy fácil. Ya yo nada más veía la nube moverme, la seguía. Eso es lo que yo ocupo para mi vida. Que haya una nube diciéndome todos los días, hey, muévase. Pero ya no hay nube, ahora es el Espíritu Santo el que nos direcciona. Ahora es el Espíritu Santo el que nos guía, entonces le tengo que preguntar a Él, hey, ¿hacia dónde me muevo? Y Él nos va a decir, muévase a la derecha, muévase a la izquierda, esta es mi voluntad, haga esto. ¿Aló? Él me va a guiar, pero yo tengo que dejarme guiar. Principio número 2, hacer la voluntad del Señor requiere obediencia absoluta e incondicional. Y ahí es donde entramos en un conflicto.
Porque en realidad es muy fácil preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es su voluntad? Y que el Señor me responda. El Señor siempre responde. Incluso el silencio del Señor es una respuesta. Si uno le pregunta al Señor, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Y Él se quede callado, yo entiendo su silencio como un no. En realidad, encontrar la respuesta del Señor a nuestras peticiones, a nuestras preguntas es muy fácil. El Señor da la respuesta. La cuestión está en obedecer lo que nos dice. Porque ahí es muy difícil, hermanos. Y ahora les hablo desde mi corazón. Qué difícil es cuando Dios le dice a uno, hey, el camino que usted está tomando no es mi voluntad. Y uno todo emocionado ya. Qué bonito esta calle de lastres. Cuando yo iba por una carretera. Cuando el Señor esperaba que yo continuara en la carretera. ¿Y ahora cómo hago para devolverme? Ahí es donde está la dificultad de este asunto, en obedecer la voluntad del Señor. Porque eso es lo difícil. Ahí es donde entra el conflicto verdaderamente entre mi voluntad y la voluntad del Señor. Porque el no rechazar la voluntad del Señor, como hablamos en el inicio, implica obedecer la voluntad del Señor. Aunque no me guste, aunque no me agrade, aunque yo piense en ese momento que no es lo que a mí me conviene. E incluso aunque ya haya iniciado la ejecución de planes y proyectos. Y vieras qué difícil es. Es muy difícil cuando el Señor a uno le dice, hey, no. Por ahí no era. Por ahí no era. ¿Y sabe por qué pasa eso? Y a mí me ha pasado. Porque yo inicié un proyecto sin haberle preguntado antes al Señor si era su voluntad o no. Y en medio del proyecto Dios me dice, hey, no es mi voluntad. Y usted eche para atrás. Tiempo perdido, dinero perdido, fuerzas perdidas. Por algo que estaba destinado desde el inicio a fracasar, porque no era la voluntad del Señor. Hermanos, y esto de la voluntad del Señor incluye todos los aspectos de nuestra vida. Dios no elige por uno nuestra vida. Dios no elige lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros hacemos, dónde trabajamos, con quién nos casamos. Pero Dios sí espera que yo le pregunte si es su voluntad o no. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Ahí es donde hay que tener cuidado. Porque Dios no elige por uno. Por eso nos dio libre albedrío. Nos dio la capacidad de decidir a nosotros mismos. Así que si yo tomo una decisión que no estaba dentro de la voluntad del Señor, Dios me va a dejar a mí tomar esa decisión. Dios me va a dejar a mí irme por esa decisión hasta que vienen las consecuencias. Y cuando vienen las consecuencias y le reclama al Señor, ya, Señor, ¿dónde estabas? Él me va a decir, es que no era mi voluntad. Pero usted tiene la capacidad de decidir por su propia vida. Qué duro, ¿verdad? Qué duro, porque hay muchas decisiones que hay que tomar en la vida. Tomamos decisiones todos los días, tomamos decisiones trascendentales con proyectos gigantescos para nuestra vida que van a afectar todo nuestro futuro. Y en cada decisión hay que preguntar por la voluntad del Señor. Por la voluntad del Señor. Ahora, el Señor me va a decir cuál es su voluntad, pero la voy a obedecer. De verdad voy a desear esa voluntad aplicada en mi vida. Imagínense a Pablo, pongámonos en los zapatos del apóstol Pablo. Dios le viene diciendo desde hace tiempo, Pablo, te espera algo muy feo en Jerusalén. Y ojo, Pablo había vivido cosas feas. Pablo en cada ciudad que predicaba, a excepción de Tesalónica, le fue muy mal siempre. Lo aporrearon, le pegaron, lo apedrearon. En Listra lo dejaron casi muerto, si no es que muerto. Pablo vivió cosas feas y el Señor ahora viene y le advierte, Pablo, te espera en Jerusalén algo bien feo. Y para que el Señor le diga que era feo cuando ya había vivido todo aquello, es que era feo. Y Pablo y el Espíritu Santo le viene confirmando eso a Pablo.
Una y otra vez, hasta que lo hace público con Ágabo. Entonces todo mundo se le lanza al cuello a Pablo diciéndole, Pablo, no vaya a Jerusalén. Si el Señor le está diciendo que le espera algo feo, no vaya a Jerusalén, esa es la solución. Corta de raíz de una vez el problema. Porque el problema está en Jerusalén. Si usted no va a Jerusalén, no pasa nada. Y todo el mundo le ruega. Y Lucas mismo, el evangelista, ya, que tenía su relación con el Espíritu Santo para escribir 2 libros de la Biblia, ojo. Él mismo le reconoce en el texto que él mismo le rogó a Pablo, no vaya a Jerusalén. Le rogamos, no vaya a Jerusalén. Y las palabras de Pablo, fue mi alma, son profundas. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por nombre del Señor Jesús. Eso es obediencia, hermanos. Eso es tu obediencia. Y no cualquier obediencia. Absoluta e incondicional. No importa cuál sea la voluntad del Señor, yo estoy dispuesto a cumplirla. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Si me espera ataduras en Jerusalén, que me aten. Si me esperan cárceles, que me encarcelen. Si me esperan golpes, que me golpeen. Y si me esperan la muerte, que así sea. Ay, porque yo me quejo por las cosas que el Señor me trae, me echa abajo. Y ahora que me diga, hey Andrés, ¿usted está dispuesto a morir? Que el Señor me diga, lo mando a Heredia a predicar el evangelio. Y entrando a Heredia, me maten. Qué difícil es decir y estar convencidos de esa frase. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Claro, si nosotros retrocedemos bíblicamente en lo que era Pablo, vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 15. Capítulo 9, versículo 15. 15. El Señor le dijo, está hablando el Señor con Ananías, la persona que Dios usó para que Pablo se convirtiera al evangelio. Ve, porque Pablo es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Claro, cuando vemos ese versículo, desde el puro inicio de la conversión de Pablo, que el Señor desde el puro inicio le mostró cuánto era necesario que él padeciera por su nombre, ahora entiendo esa frase, yo estoy dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Porque el nacimiento de Pablo, el nacimiento espiritual de Pablo estaba condicionado de una vez a la muerte por el nombre de Jesús. A la muerte por la defensa del evangelio, a la muerte por la predicación de Jesús. Y cuando vemos en Hechos 13, versículo 12. Mentira. Versículo 2. Antes de los viajes misioneros, antes de que Pablo se convirtiera en un misionero, él siendo pastor de la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo les habla, 13, capítulo 2. Perdón, capítulo 13, versículo 2. Dios les habla al cuerpo pastoral de la iglesia de Antioquía, en la cual era partícipe el apóstol Pablo, y les dice el Espíritu Santo, ministrando ellos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que yo les he llamado. Cuando Ágabo viene y ata
se ata las manos y los pies con el cinto de Pablo, utiliza esa misma frase. Y dijo el Espíritu Santo. Esto es lo que ha dicho el Espíritu Santo. Entonces a mí cuando veo estos versículos, cuando veo que este es un patrón reiterativo en Hechos, no me queda ninguna duda de que la voluntad del Señor para Pablo era que él muriera por causa del Evangelio. Y Pablo, frente a eso, dice, yo estoy dispuesto a morir. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer la voluntad del Señor? Porque qué cosa más terrible es preguntar la voluntad del Señor si no la vamos a obedecer. Entonces, ¿para qué preguntamos? ¿Para qué obedecemos? ¿Para qué nos llamamos hijos de Dios? Si al final no vamos a cumplir su voluntad con Él. ¿Sabe? Ser hijo de Dios frente a estas circunstancias es darle un cheque en blanco al Señor. Es decirle, hey, tome, esto es todo lo que yo tengo. Ponga usted su nombre, ponga cuánto quiere. Es darle un cheque en blanco al Señor. Pablo le dio un cheque en blanco al Señor. Pablo ni siquiera sabía si en Jerusalén le esperaba la muerte. Pablo no sabía que él lo esperaba, solo sabía que habría persecución. ¿En qué iba a terminar esa persecución? ¿En qué iba a terminar esa cosa tan fea que le venían profetizando desde hace semanas? Él no sabía. Pero él decía, si esto lleva a la muerte, que me lleve a la muerte. Esa es una declaración de fe y de obediencia muy profunda. Que me hace preguntarme a mí, ¿estoy yo en la misma actitud, en ese mismo sentir de que el Señor me diga algo que es su voluntad y que yo le obedezca? Si el Señor de verdad me pide morir por causa del Evangelio, ¿qué voy a responder yo? También estará dispuesto a morir. Pero simplemente es una cuestión de obediencia, hermanos. O lo hago o no lo hago. No hay medias tintas en la voluntad del Señor. Yo no puedo decirle al Señor, hey, voy a hacer su voluntad hasta aquí, porque hasta aquí me conviene. O obedezco o no obedezco. Qué difícil, ¿verdad? Estamos en un silencio absoluto. Crean lo que yo sé, lo que usted está pensando, porque yo también estoy ahí con usted. Qué difícil es hacer la voluntad del Señor. Cuando Él me pide que yo haga algo, que es difícil, que es duro, que yo creo que yo en mi mente humana y limitada no comprendo. Qué difícil que es. Pero simplemente, o lo hago o no lo hago. ¿Estoy dispuesto a hacerlo o no lo estoy? ¿Acepto la voluntad del Señor para mi vida o la rechazo? No hay medias tintas. La voluntad, hacer la voluntad del Señor requiere nuestra obediencia, y recuerda esas frases. No cualquier obediencia, absoluta e incondicional. Es un cheque en blanco. Es un cheque en blanco que incluye nuestra propia vida. Claro, ¿por qué Pablo dijo que yo estoy dispuesto a morir si fuera necesario? Porque después de la muerte no hay nada más. Eso es lo máximo que nosotros le podemos entregar al Señor. Nuestra propia vida. Y en realidad eso es lo único que contamos, porque la ropa se quema, la plata se quema, los bienes se queman. Lo que hemos hecho, logrado en la vida, al final no es nada. Al final lo que nos queda, lo único de valor que nos queda es la vida. Y Pablo dijo, bueno, si le tengo que entregar lo más valioso de mi vida, que es, perdón, lo más valioso para mí, que es mi vida, se lo doy. Después de la vida no hay nada más. No hay nada más grande. ¿Puedo obedecer al Señor? Esa es la pregunta que el Señor nos está diciendo. ¿Podemos obedecerle a tal punto que si Él nos pide la vida, se la podamos dar? Decirle, ya, Señor, ya. Hasta aquí me la prestó usted. Tome. Qué difícil, ¿verdad?
Qué difícil que le hagan a uno esta pregunta. Porque cala fuerte. Claro, no permitan que el diablo venga a señalarlos. Porque esa es la otra, ¿verdad? Ahora el diablo puede venir a decirles, son males cristianos. No, suave toque. Soy un cristiano en proceso, al cual el Señor hoy me está diciendo que obedezca a su voluntad. Bueno, entonces la decisión es a partir de hoy. Pero yo no puedo hacer nada más le estoy enseñando la palabra. Yo no puedo decidir por usted. Así que la decisión queda en sus manos, así como queda en la mía, acerca de la voluntad del Señor para mi vida. Y creer lo que es difícil, muy difícil. Yo podría pasar toda la noche dándole testimonio de muchas veces que Dios me ha dicho, esa no es mi voluntad, retroceda, devuélvase, entrégueme eso. Cosas por las que luché, cosas por las que invertí, cosas por las que oré pensando que de verdad era de Dios y al final no era de Él. Pero usted tiene que vivirlo también. Amén. Y número 3, hacer la voluntad del Señor requiere resignación. Cuando el Espíritu Santo habla a través de Ágabo, toda la iglesia se le lanza a Pablo diciéndole, hey, no vaya a Jerusalén. Lo que estaba haciendo la iglesia era contraponerse a la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor era clara. Pablo tiene que ir a Jerusalén a vivir persecución. Y todo el mundo se lanza y dice, no, Pablo, no vaya. Entonces, si Dios habló, no vaya. Aquí el conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad humana no era de Pablo. Ya pasamos a la parte de Pablo y Pablo respondió bien a ese conflicto. Hizo coincidir su voluntad con la voluntad de Dios. Si tenía que morir, iba a morir. Ahora el conflicto se entabla con la iglesia. Pablo, no vaya a Jerusalén. Y le rogamos, y Lucas menciona que él mismo se unió al grupo rogándole, Pablo, no vaya a Jerusalén. Y Pablo les da esa explicación. Y la respuesta de la iglesia es lo que nosotros hoy nos tiene que quedar de más profunda enseñanza. Cuando la iglesia ve, cuando la iglesia logra entender que lo que le están diciendo a Pablo no es parte de la voluntad del Señor, entonces, en derecho diríamos, subsanan el defecto. Dejan de hacer lo malo que estaban haciendo. Y toman otra actitud. Dejan de rogar y hacen la declaración más profunda que yo veo en ese pasaje. Hágase la voluntad del Señor. Cuando ellos dicen esa frase, me dan a entender de que ellos aceptaron el resultado de lo que iba a pasar con Pablo en su corazón antes de que sucediera. Eso se llama resignación. Y como cristianos, hermanos, nosotros debemos muchas veces desarrollar resignación. Entender que la voluntad del Señor a veces me va a negar cosas. Y ante esa negatoria yo tengo que resignarme y decir, esa es la voluntad del Señor. Quiero, por ejemplo, darles el caso, quiero hablarles de dos cosas. Primero, el caso de la sanidad divina. Nosotros somos pentecostales y parte de nuestra doctrina fundamental, de los 5 pilares de nuestra doctrina, es la sanidad divina. Como pentecostales creemos que el Espíritu Santo puede sanar a una persona. Pero también tenemos que entender que Dios no siempre va a operar la sanidad divina y que a veces va a pedir la vida de una persona. De hecho, en la Biblia nosotros encontramos muchísimos casos de gente que padeció sirviendo al Señor. Mileto fue uno que Pablo deja enfermo en la ciudad de Troas. Enfermo, Pablo, un apóstol que resucitaba gente.
Y aún así, el poder de la sanidad divina no operó para ese hermano en particular, porque no era la voluntad del Señor para él. La sanidad divina no estaba dispuesta para él. Dios estaba planificando y proyectando otra cosa. Y el mismo apóstol Pablo vivió ciego durante muchos años. ¿Por qué Dios no lo sanó? Creemos en la sanidad divina, pero sabemos que Dios mismo pone límite a la sanidad divina. Y a veces nos cuesta mucho entender como pentecostales eso. Cuando nos negamos a aceptar que Dios, en ciertos casos, no va a operar la sanidad divina y va a reclamar por la vida de una persona. Yo tengo que resignarme en ese momento. Cuando Dios ya nos hace entender que está pidiendo la vida de una persona, yo tengo que resignarme y entregarla. ¿Y sabe que eso también es un milagro? La muerte es un milagro. La muerte es el canal que nos lleva a la vida eterna. Y la vida eterna es un milagro. Cuando una persona muere en Cristo, operó el milagro de la vida eterna. Pero yo aquí en la tierra me tengo que resignar a que esa es la voluntad del Señor. El otro asunto que nosotros también debemos aprender a desarrollar resignación es acerca de algo que en las iglesias se ha hecho una mala costumbre. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, por haber hecho una declaración de fe, te doy las llaves del reino. Todo lo que desates en los cielos será desatado en la tierra y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, claro, como miembros de la iglesia, nosotros andamos, Señor, yo desato para mí tal cosa. Yo desato para mí tal cosa. Desato para mí el carro último modelo de la Audi. ¿Cuál es el A? ¿Qué va por dónde? La A9, creo que es ya. 40 millones de dólares, Señor, yo lo desato para mí. Claro, muy fácil desatar cualquier babosada. Pero verdaderamente la voluntad del Señor. Tengo que resignarme cuando desato algo que no es para mí. Resignación. Cuando entiendo que la voluntad del Señor no cubre mi deseo, tengo que resignarme. Mis deseos no son la voluntad del Señor. Mis planes no son la voluntad del Señor. Mis proyectos no son la voluntad del Señor. Mis ideas no son la voluntad del Señor. Lo que yo quiero, lo que anhelo, lo que he luchado por toda mi vida, no necesariamente es la voluntad del Señor. Y cuando Dios me dice, esa no es mi voluntad, uno, obediencia. Y segundo, resignación. Entender que lo que Dios tiene para mí es mucho mejor de lo que yo me imagino. Y algo tengo que estar claro, que es parte de la resignación. Tengo una mente humana ilimitada. Yo no comprendo lo que sí comprende el Señor. Yo no entiendo lo que sí entiende el Señor. Yo no sé lo que sí sabe el Señor. Y Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él sí sabe lo que es mejor para mí. Aunque yo no sepa en este momento qué es mejor para mí. Pero cuando Él me dice, esa no es mi voluntad, vaya por aquí. Señor, dame resignación para ir por aquí. Dame resignación para saber que esta es tu voluntad. Dame resignación para saber que de verdad tengo que ir por aquí, aunque yo no quiero en este momento ir por aquí. Dame resignación para tomar el camino que tú me has dado. Dame resignación, Señor, para hacer siempre tu voluntad. Dame la resignación que tenía Pablo y la iglesia primitiva para entender que incluso mi vida puede ceder frente a tu voluntad. Dame resignación para hacer cada cosa en mi vida. Dame resignación para decidir cada paso, cada palabra, cada pensamiento en mi vida. Dame resignación, Señor, para hacer tu voluntad, aunque me cueste humanamente entenderla.
Dame resignación, Jesús. Envía a tu Santo Espíritu para hablarme, para consolarme, como lo hiciste con la iglesia primitiva, como lo hiciste con Pablo, a tal modo que yo entienda que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo puedo estar pensando. Y ayúdame a decir con fe y con determinación, hágase la voluntad del Señor. En cada momento de mi vida, frente a cada problema, frente a cada decisión, hágase la voluntad del Señor. Frente a la manera en cómo me relaciono con mi familia, hágase la voluntad del Señor. Cuando tenga que decidir por un trabajo, por una carrera, hágase la voluntad del Señor. Cuando tengo que entregarte a familiares que tú los estás llamando a tu presencia, hágase la voluntad del Señor. Cuando tengo que decidir acerca de lo que tengo que hacer en el ministerio y mi relación con la iglesia, hágase la voluntad del Señor. Frente a aquellas circunstancias donde tengo que poner altos en mi vida, donde tengo que recapacitar de lo que estoy haciendo, hágase la voluntad del Señor. Frente a todo proyecto, hágase la voluntad del Señor. Frente a toda idea, hágase la voluntad del Señor. Frente a mi vida, mi caminar, mi actuar, mi pensar, mi decir, frente a cada paso de mi vida, frente a cada decisión, hágase la voluntad del Señor. Frente al camino de la vida eterna, a lo que debo hacer día a día como cristiano y como hijo tuyo, hágase la voluntad del Señor. Que mi corazón se llene de alabanza y de adoración, aun cuando yo no entienda que lo que estás haciendo es mi vida. Que mi corazón se llene, Señor, de gratitud frente a los problemas y las circunstancias. Que mi boca y mi mente se llenen de fe y determinación al decir día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, hágase siempre la voluntad del Señor. Oh Espíritu Santo, tú estás aquí en medio de nosotros y te ruego por mis hermanos. Qué difícil, Señor, es entender tu voluntad, pero es que soy limitado. Reconozco que tengo limitaciones para entender más allá de lo que he vivido, de lo que me has enseñado. Pero tú lo sabes todo, tú tienes control de todas las cosas. Así que acudimos a ti, Señor. Solo a ti podemos acudir a preguntarte cuál es tu voluntad y aplicarla en nuestra vida con obediencia y resignación. Pero qué difícil, Señor, es en nuestra mente limitada entender propósitos eternos e ilimitados. Así que por favor, Señor Jesús, como lo dice en Filipenses, derrama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Derrama esa paz que sobrepasa nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras limitaciones. Derrama una paz absoluta y tan profunda que no cuestionemos cuál es tu voluntad o lo que deseas para nuestra vida. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que viene a través de la voz del Espíritu Santo a nuestra vida, sea derramada sobre todos nosotros. Que enfrente a toda circunstancia, frente a toda situación, esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea derramada sobre nosotros hoy y siempre. Por los siglos de los siglos, hágase siempre la voluntad del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.